Hola a todos, bienvenidos a De Viaje con la Cámara. Soy Albert y en el vídeo de hoy vamos a aprender algunas de las reglas de la composición fotográfica más importantes y os vamos a proponer una forma divertida y participativa de aprenderlo. Intro y empezamos. Hoy vamos a ver uno de los aspectos más importantes de la fotografía, la composición. Da igual la cámara que tengas, da igual que estés en un sitio o una situación espectacular, incluso diría que da igual que estés en un momento de luz increíble. Si la composición no funciona, la fotografía no va a funcionar, o en el menor de los casos, no vas a sacar el máximo provecho a esa situación. ¿Pero qué es la composición fotográfica? Es la forma en la que ordenamos los elementos que van a salir en la fotografía. Puede que queramos que destaque mucho un elemento de la escena o que queramos que todos los elementos de la escena tengan un equilibrio. Así que antes de explicaros cómo hemos pensado que podemos hacer este proceso de aprendizaje de una forma participativa entre todos nosotros, vamos a ver cuáles son las principales reglas de la composición. Regla de los tercios es una de las principales reglas de la composición y es por ello que la mayoría de cámaras llevan una guía que representa esta regla. Esta guía parte la escena en 3 columnas y 3 filas. Las líneas horizontales nos ayudan a poner el horizonte en el sitio adecuado. Dependiendo de si queremos dar más protagonismo al cielo o a la tierra, vamos a poner el horizonte en la línea de arriba o en la línea de abajo. Empezamos con esta fotografía del Salar de Uyuni y podemos ver que si activamos la cuadrícula de los tercios, como en este caso el horizonte coincide con la línea horizontal superior, porque me interesaba más la información que tenía en el suelo. En este caso tenemos este cielo que tiene unos tonos muy bonitos que contrastan muy bien con este verde, pero en este caso pues me parecía más interesante el cielo que el verde, ¿no? Es una foto de carácter minimalista, ya buscaba eso en este sentido. Fijaros, por ejemplo, si esto lo descuadramos y hacemos así, cómo la composición cambia mucho. Fijaros en este otro ejemplo de aquí, como tenemos esta foto compuesta en el horizonte fuera de lo que sería la regla de los tercios. Aquí podemos ver las sensaciones que nos aporta, pero si en cambio hacemos coincidir la línea del horizonte con la línea de arriba, vemos cómo cambia completamente las sensaciones que nos aporta la fotografía, y en este caso a mí me gustó mucho más compuestas siguiendo la regla de los tercios. Pero es que estas líneas horizontales y verticales crean 4 puntos de intersección que son muy importantes a nivel compositivo, porque son unos puntos que atraen nuestra mirada, que dan fuerza a los elementos que encontramos en ellos. Lo que vamos a intentar es que los elementos que queremos que tengan importancia en la fotografía coincidan justamente en esos puntos. En algunas fotografías nos va a interesar que el elemento no coincida exactamente en uno de los puntos, pero sí en alguna de las 2 líneas verticales, como vamos a ver en los siguientes ejemplos. Vemos aquí, por ejemplo, cómo el elemento de interés de la fotografía, como es esta seta, coincide con la línea vertical horizontal de la derecha. Lo mismo en esta otra fotografía. Tenemos la seta que coincide con la línea de la derecha. De hecho, si queremos que coincida exactamente en el punto de intersección, la cortaríamos así. Y fijaros cómo funciona muy bien el hecho de poner exactamente el punto de interés en el punto de intersección. Aquí podemos ver otra foto de Newton, que es el perro de mi hermano, y podemos ver cómo su cabeza está situada exactamente en uno de los puntos de intersección, uno de los puntos de fuerza de interés de las intersecciones de la regla de los tercios. Además, en esta fotografía, fijaros cómo Newton está mirando exactamente hacia la dirección donde hay más espacio. Esto a nivel de compositivo también es muy importante. Podemos ver esta otra fotografía, por ejemplo, como tenemos primero la línea de la carena de la montaña cortada, que coincide exactamente con esta línea de la derecha vertical de la regla de los tercios,
y mi figura aquí situada exactamente en la línea de los tercios de la parte izquierda. Por ejemplo, esta fotografía realizada en Hoi An, un pueblecito de Vietnam, podemos ver cómo los dos elementos de interés están situados exactamente en los dos puntos de intersección de la regla de los tercios. Tenemos este lugareño descansando en la moto y estos turistas comiendo en un restaurante, y yo lo que quería dar es importancia a estos dos elementos. Fijaros cómo en este caso, si cogemos esta fotografía y desplazamos la línea así y dejamos esta composición, fijaros cómo ha perdido interés la pareja, fijaros cómo no atrae tanto la atención como lo hacía antes con la otra composición. Otra forma de conseguir composiciones muy potentes es buscando las simetrías. Siguiendo esta regla, vamos a romper la anterior, la de los tercios, pero es que hay escenas que nos van a pedir romper esa regla y buscar la perfecta simetría. La arquitectura, la ciudad, los edificios es un terreno ideal para buscar las simetrías. También los paisajes nos pueden pedir componer buscando la simetría. De hecho, el reflejo de un lago es perfecto para buscar la simetría. O, cuando ha llovido en la ciudad, aprovechar algún charco que haya quedado en el suelo para buscar ese reflejo y buscar esa simetría tan interesante a nivel compositivo. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí podemos ver una fotografía del edificio Vela, del Hotel Vela en Barcelona, y como podéis ver no sigue en absoluto en ningún caso la regla de los tercios, pero es una fotografía que funciona porque mantiene una simetría. A nivel de arquitectura, en las ciudades encontramos muchos elementos que nos van a ayudar muchísimo a crear estas escenas simétricas que también funcionan. Fijaros aquí, por ejemplo, esta fotografía realizada en Helsinki, como tampoco sigue en ningún caso la regla de los tercios, pero funciona perfectamente gracias a esta simetría que tiene la imagen. Además, es una fotografía realizada con larga exposición y, como podéis ver, tenemos aquí las líneas de expresión creadas por las estelas de las nubes gracias a esta larga exposición, unas líneas de expresión que apuntan directamente al edificio. Otro ejemplo de una fotografía simétrica que funciona muy bien, y es que tenemos aquí tres arcos situados justo en medio, dos edificios iguales a lado y lado, y lo importante que es hacer la fotografía en el momento adecuado, y es que precisamente la fotografía está realizada en el momento en que esta chica está justo en medio de la fotografía. Y es que si esta misma fotografía se hace un segundo antes o un segundo después, ya no funcionaría igual porque esta chica no estaría justo en medio de la fotografía. Fijaros aquí, podemos ver cómo tenemos un cielo completamente sereno, es primera hora de la mañana, hay como unas nubes en neblina, y fijaros cómo es que la fotografía nos pide eso, nos pide buscar la simetría. Aquí tenemos otro ejemplo del lago en los Dolomitas, el lago de Carezza, y podemos ver esta fotografía como no sigue en ningún momento la regla de los tercios, pero funciona perfectamente la fotografía porque busca la simetría. Cuando queremos darle el máximo protagonismo a un elemento, cuando por entorno, por la situación donde está, podemos aislarlo completamente y que no salga ningún otro elemento, podemos componer sin seguir la regla de los tercios. El elemento aislado va a tener suficiente fuerza y suficiente interés como para no tener que ponerlo en ninguno de los 4 puntos de intersección que hemos comentado en la regla anteriormente. Vamos a ver algunos ejemplos de elementos aislados. Aquí podemos ver un ejemplo de una fotografía realizada en Irlanda espectacular. Aquí podemos ver cómo destaca perfectamente esta figura y funciona perfectamente la composición por esta estructura de espacio negativo. Tenemos aquí el elemento que es la roca central y tenemos aquí todo un espacio negativo de un mismo color que ayuda a realzar aún más la figura de esta roca impresionante en Irlanda. Otra fotografía realizada también en la zona de la Costa Quebrada, en Cantabria, y podemos ver aquí cómo tenemos estos 3 elementos completamente aislados, que en este caso coinciden con la línea de los tercios, pero para mí esta composición funciona mucho mejor si rompemos esa regla, y es que fijaros como si centramos estos elementos en medio, nos crea una escena de una imagen apaisada que a mí personalmente me gusta mucho más.
crea mucha fuerza, le da mucha fuerza al elemento central que es esta roca de la Costa Quebrada. Fijaros aquí en esta escena de los Dolomitas como en un día súper nublado las montañas estaban muy nubladas, pero de repente apareció este clarito con estos árboles y esta cabaña que da una sensación de soledad, de tranquilidad, un efecto muy dramático de esta casa justo en medio de tanta niebla, ¿no? Pues esta escena la pude captar gracias a que tenía un tele y a nivel compositivo, como podéis ver, no sigue la regla de los tercios una vez más. Tenemos aquí la casa en medio, pero funciona muy bien por este aspecto de ocupar el espacio negativo. Tenemos aquí otro ejemplo de fotografía minimalista donde la hoja no la hemos puesto en ningún momento en ninguno de los 4 puntos de interés. No tenemos horizonte porque vemos que hay como una gradación en la profundidad de la fotografía, pero tenemos este elemento que es esta hoja que funciona tan bien gracias al color y gracias a que es el único elemento que destaca en la fotografía. Un recurso de composición muy útil, que funciona muy bien y que además me parece muy divertido de buscar, es la búsqueda de los puntos de fuga, las líneas de fuga. Son esas líneas que apuntan hacia una dirección. Si además conseguimos que estas líneas apunten hacia la dirección del objeto que queremos que tenga protagonismo en la escena, chapó, tenemos una fotografía de composición brutal. Vamos a ver algunos ejemplos donde se da esas circunstancias, que las líneas naturales de la escena apuntan hacia un punto de interés. Aquí podemos ver esta composición fantástica aprovechando esta escalera de caracol, como la vista nos va llevando hacia el agujero, hacia el cielo, hacia la luz, ¿no? En esta claraboya que hay aquí, y cómo la lámpara también nos lleva hacia allí. Aquí tenemos otro ejemplo con varias líneas de expresión que nos llevan directamente a la luz del sol. En este caso, la misma niebla nos crea estas luces crepusculares que hacen que todas las líneas de expresión vayan apuntando directamente hacia el punto de interés que es el sol. Es una fotografía que funciona muy bien gracias a estas líneas de expresión que apuntan hacia un mismo punto. Aquí tenemos otro ejemplo de fotografía donde tenemos estas rocas de aquí que apuntan directamente a esta otra roca de aquí arriba que tiene también mucha importancia en la fotografía. Otra fotografía de la que ya hablé en otro vídeo anterior, podemos ver aquí esta línea de la montaña, y esta de esta roca, todas apuntan hacia un punto de interés, que es mi figura situada aquí en la punta. Podemos ver la fuerza que le da esta composición al hecho de que apunten justamente en el sitio donde estoy yo. Otro ejemplo clarísimo, el lago de Braies en Italia. Fijaros qué bien que funciona. Tenemos la pasarela de madera que apunta hacia aquí, esta entrada apunta hacia aquí, las barcas apuntan hacia aquí, estas barcas también, todo apunta hacia el mismo punto, que es el centro de la fotografía, es esta zona de aquí. Y esto hace que funcione también la fotografía a nivel compositivo, atrae la atención de la mirada porque todas las líneas de expresión apuntan hacia este punto. Relacionado con esa búsqueda de líneas, tenemos un elemento que son auténticas joyas para nosotros. Son los caminos, las carreteras. De forma natural, cuando vemos un camino o una carretera, tendemos a seguirla con la mirada. A nivel compositivo, a nivel fotográfico, cuando tenemos una carretera delante y podemos aprovechar su dirección para que la vista se dirija hacia un punto en concreto, nos puede dar composiciones muy interesantes. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí podemos ver en esta fotografía de San Juan de Gaztelugatxe cómo el camino es un auténtico regalo, es una joya, como decía, ¿no? Porque nos lleva directamente a este punto de interés. Además, la fotografía realizada en larga exposición capta el movimiento de las nubes que acompañan la dirección, apuntan directamente también a esta roca central. Fijaros aquí, esta otra fotografía, cómo tenemos un camino que también nos lleva la vista por aquí, pasa por la iglesia de esta pequeñita de aquí y sigue por aquí hacia el horizonte, ¿no? Fijaros cómo el camino nos guía.
O esta otra fotografía también realizada en las Islas Feroe. Fijaros cómo cuando vemos un camino la vista sencillamente es que lo sigue y hace que nuestra vista siga la dirección del camino, y cómo si utilizamos esto a nivel compositivo nos puede hacer composiciones tan bonitas como la que vemos en este caso. Este aspecto está muy relacionado con el anterior, pero es que para mí tiene tanta importancia que lo voy a tratar como un elemento por sí solo, y es la búsqueda de las esquinas, hacer coincidir las líneas de expresión que hemos comentado antes para que coincidan justamente con las esquinas de la fotografía. La diferencia entre hacer coincidir una de estas líneas de expresión en la esquina o no hacerlo marca una gran diferencia a nivel compositivo, y no sabemos por qué, pero a los ojos nos entra de una forma mucho más agradable si lo hacemos coincidir. Esto de las esquinas se puede convertir en algo obsesivo, os lo digo. Mi obsesión por componer las esquinas y que coincidan con la esquina de la fotografía es enfermiza. Fijaros aquí en todas estas fotografías que vais a ver de cascadas hechas en Islandia, mi obsesión para que el río se escapase por una esquina. Fijaros aquí como tenemos esta fotografía con esta fuga, tenemos también esta otra fotografía con esta otra fuga de aquí, el río se escapa por la esquina, tenemos esta otra, también se escapa por la esquina. Fijaros aquí una vez más esta otra fotografía como también se escapa por la esquina, y es que a nivel compositivo creo que funciona muy bien hacer que esta fuga de ríos sea por la esquina, no solo de ríos, sino también el aparecer, ¿no?, de las carreteras, como habíamos dicho. A nivel compositivo las carreteras, como os he dicho, funcionan muy bien porque la vista hace que las sigamos, y si además apuntan al punto de interés, pues mejor que mejor. Pero es que si además lo hacemos coincidir con la esquina, pues fantástico, ¿no? Tenemos aquí una vez más, podemos ver cómo he hecho coincidir con la esquina. Aquí otra vez la fuga del camino por la esquina. O fijaros aquí esta otra fotografía que le realicé a mi hermano y a mi padre un día que fuimos a escalar, y tenemos aquí la cuerda que pasa exactamente por la esquina, pues que además también tenemos esta textura de la nieve que pasa exactamente por la esquina de la fotografía. Esto no es aleatorio, es buscado. Soy un obsesivo de la búsqueda de las esquinas en las fotografías, y para conseguir eso ayuda muchísimo el hecho de tener gran angular. Pues hasta aquí las reglas de composición de hoy. Hay muchas más, podemos hacer una segunda parte de este vídeo, pero para empezar a practicar creo que estas son las más importantes y muy interesantes de aprender. Por cierto, ¿cuál de estas reglas te ha gustado más? ¿Cuál de estas reglas te ha parecido más interesante y más potente de utilizar? Como sabéis, nos leemos todos vuestros comentarios y nos interesa mucho saber vuestra opinión. Pero vamos ya a la propuesta participativa que hemos pensado. Queremos que todos juntos nos planteemos al 2021 siendo unos expertos en composición. Vamos a celebrar las semanas de la composición. Así es, durante las próximas 5 semanas vamos a practicar las 5 leyes de composición que hemos visto. La idea es que durante cada semana practiquéis una de las reglas de composición y colguéis vuestras fotografías con el hashtag reto de viaje con la cámara y con el hashtag semana 1, semana 2, semana 3 o la semana que sea. Os pedimos por favor que pongáis los 2 hashtags, porque así nosotros vamos a poder organizar las fotografías de una forma más fácil. ¿Y por qué queremos organizarlas? Pues porque antes de final de año vamos a hacer un vídeo repasando algunas de vuestras fotografías para ver cómo habéis aplicado estas fórmulas de composición. Creemos que es una forma divertida y participativa de terminar el año siendo unos expertos en composición fotográfica, ya sea a través de las publicaciones que hacemos en la comunidad o a través de los vídeos que colgamos cada domingo. Os vamos a decir de qué regla de composición trata la semana en cuestión, así que estad atentos porque no tiene por qué seguir el mismo orden de presentación que hemos visto en el vídeo de hoy. Lo que sí os puedo decir es que la primera semana, empezando desde mañana, vamos a tratar la regla de los tercios, así que os animo a practicar y a divertiros. Estoy seguro que nos vais a sorprender como siempre hacéis. Esperamos vuestras fotografías. Pues eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale a like, que nos ayuda mucho y nos motiva a seguir creando contenido para todos vosotros. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y dale a la campanita.
para recibir el aviso siempre que colguemos un nuevo vídeo. Cuidaros mucho, muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.